En el siguiente video conoceremos sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Nuestro grupo está conformado por Catherine Heredero, Kelly Guadalupe, Alejandra Jaramillo y Andrés González. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catherine Heredero y te voy a hablar sobre las normas APA. La importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos, estilo APA. Su origen remonta en el año de 1929, un estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología. ¿Qué son las normas APA? Aseguran una presentación clara y consistente del material escrito, donde se resalta el origen y evolución, enfocando un conjunto de normas y directrices. Importancias de las normas APA. Reglas de estilo para la elaboración de portadas y del resto de contenido del trabajo. Estrategias para mejorar el estilo. Desarrollar el texto a partir de un borrador o esquema. Hacer a un lado su primer borrador para releerlo y corregirlo las veces que sea necesario. Reglas básicas de ortografía, redacción y todo lo relacionado con la síntesis. Norma APA. Norma APA desarrollada por la Asociación Americana de Psicología. Es el estilo que consiste en un conjunto de reglas y guías que un autor debe de seguir con el fin de asegurarse que su presentación escrita sea consistente y clara. ¿Cómo se definen los elementos de las normas APA? Mediante los márgenes y formatos del documento, puntuaciones y abreviaciones, tamaños de letra, construcciones de tablas y figuras, situaciones de referencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada. Aspectos básicos. Un aspecto importante es la ética. APA valora la propiedad intelectual y pretende que la comunidad brinde los resultados investigativos, evitando el plagio. El estilo APA es utilizado principalmente con la finalidad de facilitar y simplificar la búsqueda de información. Los siguientes aspectos son importantes: fuentes, referencias y citas. Fuentes son los documentos físicos, electrónicos, audiovisuales, entre otros. Referencias son las fuentes que se seleccionan para elaborar el trabajo investigativo que deben aparecer al final del trabajo. Citas son expresiones parciales de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. Existen tres tipos de citas: citas textuales, citas contextuales, citas de citas. Citas textuales. Oración o párrafo que se transcribe de forma idéntica del documento original. Existen dos subtipos: cita contextual corta, cita contextual larga. Cita contextual corta. Su contenido es menor a 40 palabras. Cita contextual larga. Su contenido es mayor a 40 palabras. Es importante aclarar que dentro de este no se tienen en cuenta los conectores ni las preposiciones. Citas contextuales. Se extrae información importante de la fuente y se parafrasea sin modificar la original. Citas de citas. Se obtiene información de un autor dentro del documento de otro autor. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Jaramillo y yo les voy a hablar sobre lo que son aspectos generales. Existen cinco puntos importantes relacionados con las normas APA, que son márgenes, sangría, espaciado, tipo de letra y papel. Cada una de ellas importantes para poder hacer un buen trabajo. También es importante tener en cuenta algunas consideraciones respecto al formato, ya que esta garantiza una mejor presentación clara y ordenada. Son aceptados a nivel internacional, ya que actúa como una guía práctica y es muy útil al momento de la preparación
y de la presentación de los documentos. Aquí hay un ejemplo de lo que es un trabajo en formato con normas APA. Citas y referencias. Cita. Forma de referencia breve colocada entre paréntesis dentro de un texto o añadida al final del mismo, como nota al pie de página, al final del capítulo o al final de la obra completa, y su función es identificar la publicación de la que se ha extraído la frase citada al pie de la letra. Referencia. Se coloca al final del documento completo, generalmente se ordena por orden alfabético del primer elemento de la referencia. Deben incluirse solamente las obras citadas en el texto. Y es muy importante tomar en cuenta que no se debe introducir bibliografía consultada pero no mencionada. La necesidad de las citas y referencias. Un correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas, más conocidas como bibliografía al final del trabajo. Esa va a mostrar 4 puntos. 1. Dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las informaciones, tesis, teorías, etc. que mantenemos. 2. Dar fiabilidad a nuestro trabajo, documentado el origen de las afirmaciones y contenidos y permitiendo su verificación. 3. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio. 4. Permitir al lector ampliar determinados apartados del trabajo. Es muy importante que son los motivos que hacen de la referencia bibliográfica un elemento imprescindible. Continuando con las exposiciones anteriores, tenemos ahora lo que son los ejemplos de las citas, sean estas textuales, de parafraseo y reglas según el número de autores. La cita textual, tenemos citas de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. En las citas textuales van a ser citas basadas en autor o citas basadas en el texto. Ya, cabe acotar que estas referencias pueden ir al principio o al final de la frase citada. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí en la cita de menos de 40 palabras basadas en el autor. Vemos aquí el apellido del autor, el año, entre comillas la frase citada, seguida por la página y el punto. Mientras que en la cita basada en el texto tenemos entre comillas la frase citada, y al final de la frase citada encontramos el apellido, el año, la página, seguida por el punto. En la cita de más de 40 palabras tenemos a la cita seguido por el punto, y en la parte final del dato tenemos el apellido, el año y la página de donde se citó. Cuando hacemos referencia al autor, colocamos primero el apellido y el año del autor, y al final la cita, el punto y el número de página. Las citas de parafraseo tenemos asimismo basadas en el texto y basadas en el autor. Cuando la cita de parafraseo está basada en el texto, vamos a colocar la referencia al final de la frase parafraseada. Es decir, vamos a colocar el apellido, el año y seguido por el punto. Cuando está basada en el autor, colocamos al principio de la cita, tenemos colocando el apellido y el año. Las reglas según el número de autores. Tenemos 2 autores, vamos a agregar sus apellidos separados por la Y. Ya, cuando citamos por primera vez de 3 a 5 autores, la primera vez citamos todos los apellidos. Posteriormente, solo citamos el primer apellido seguido por la ETAL punto. Cuando son de 6 o más autores, se cita el apellido del primer autor seguido por ATAL punto de la primera citación. Lo veremos en ejemplo más adelante. El autor corporativo, colocamos el nombre de la organización en vez de apellido. La primera vez colocamos todo el nombre, luego colocamos las siglas. Vamos a ver un ejemplo de este autor corporativo. Cita de una cita cuando tenemos acceso a una fuente de información a otra, y las notas son los numeritos que van junto a las palabras, que posteriormente van a ser ubicados al final en las referencias bibliográficas con el título de notas. Tenemos los ejemplos de 2 autores. Tenemos aquí, como ustedes pueden observar, los apellidos separados por un Y. De 3 a 5 autores, como ustedes pueden observar, tenemos el primer autor, al principio todos los autores, el año, y luego el apellido del primer autor seguido por ETAL. Cuando son 6 o más autores, se coloca el apellido del primer autor seguido por ETAL.
El autor corporativo, como decíamos anteriormente, la primera vez que se cita se colocan los nombres completos, luego las siglas. Posteriormente, si se va a repetir nuevamente la referencia, solo se coloca las siglas como observamos acá. Y en la cita de una cita, colocamos el apellido y de dónde citamos la información. Tenemos aquí, para concluir, el orden de elementos para citar referencias bibliográficas, que es un anexo en el cual nosotros podemos encontrar cómo podemos citar en la bibliografía. Esperando que esta información sea de un buen uso, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.